Muy bien, los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden utilizar el hashtag numeral La Noche JEP y a través de esas cuentas darnos su opinión sobre este fallo de la Corte Constitucional que le da vía libre a la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Ustedes creen que crea o no las bases para una paz estable y duradera? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Vamos a saludar a nuestros invitados el día de hoy desde dos ángulos opuestos de opinión. Nos acompañan en este programa Iván Cancino, abogado, columnista y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido al programa La Noche. Gracias, buenas noches y a toda la audiencia. También quiero saludar a Jairo Estrada, miembro del Consejo Político del Partido FARC y vocero de la organización Voces de Paz en el Senado de Colombia. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, muy buenas noches. Doctor Cancino, buenas noches y un saludo para toda la audiencia. Señor Estrada, comienzo con usted. Quiero comenzar hablando en esta primera parte con ustedes dos sobre la participación en política de las FARC y la forma como finalmente la Corte Constitucional delimitó esas interpretaciones múltiples que dejaron abiertos interrogantes si podían o no participar en política los integrantes de las FARC, pese a las inhabilidades de carácter disciplinario que existían o por lo menos por las cuales han sido sancionados en el pasado. Frente a ese punto, señor Estrada, ¿qué opinión le merece usted la decisión que tomó la Corte Constitucional? La decisión que toma la Corte sin duda contribuye a avanzar en la aclaración de la discusión que se había generado a propósito de las incompatibilidades de exintegrantes de la FARC para participar en política. Debe decirse que atiende lo ya establecido en el acto legislativo, pero lo atiende parcialmente en la medida en que una vez reconoce que no hay incompatibilidades, en todo caso establece un régimen de condicionalidad que no estaba concebido ni en el acuerdo ni en el acto legislativo mediante el cual se creó el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Usted se refiere al punto de las incompatibilidades? O sea, sí, no hay inhabilidades, no hay. Pero en el tema, si por ejemplo la participación en política afecta el cumplimiento de la pena, ¿prima el cumplimiento de la pena? No, eso no fue lo que acordaron las partes. Cualquier proceso de paz en cualquier parte del mundo, tal y como se han vivido las experiencias internacionales, está concebido justamente para que quienes han estado alzados en armas puedan participar en política sin restricción alguna. Si eso fuera así, este sería el primer caso a nivel mundial en que tal restricción ocurre. Señor Cancino, ¿cuál es su opinión? No, es exactamente así. Lo fundamental de este fallo, primero, es que deja ya totalmente en claro que la Constitución está por encima de los acuerdos y que los acuerdos no pueden ir en contravía de la Constitución, que es un tema muy importante. Lo segundo, la suspende, no las elimina las incompatibilidades y las inhabilidades. Dice que las que estén como pena principal o accesoria van a tener una suspensión que está sometida o corroborada a que cumplan los puntos que establece el acuerdo. No repetición, compromiso de la verdad, reparación, devolución de menores y dejación de armas. En la medida en que no cumplan eso, pueden volverse a interponer y quedan excluidos de la participación en política. Y lo más importante también, dentro de lo que debe rescatarse de este pronunciamiento, es que efectivamente, como usted lo dijo, si la imposición de la pena y además la gravedad de los delitos por los cuales se está estableciendo esa pena generan una incompatibilidad con el ejercicio de la política, pues la JEP puede disponer, según su criterio, que no ejerzan esa participación en política. Ahora, aquí se materializa la crítica y seguramente otros pensarán diferente, que eso ya viene amarrado con la composición de la JEP y lo que vimos esta semana de la Comisión de la Verdad, que muy difícilmente tendrán una posición imparcial al momento de decidir esas peticiones. Señor Estrada, desde este punto de vista que plantea el señor Cancino, ¿usted cree que está garantizado entonces que estos candidatos de las FARC, inclusive la candidatura presidencial de Timochenko, sea posible para los próximos comicios que serán en menos de 7 meses? Tiene que estar garantizado. Es que se hizo un acuerdo de paz para participar en política. Y obviamente lo que se espera es que Timoleón Jiménez pueda llevar adelante su candidatura presidencial y que los candidatos de las FARC, tanto al Senado como a la Cámara, pues puedan participar en política, de salir electos, pues efectivamente se puedan posesionar y además pues puedan ejercer desde su curul. Bien se ha dicho, de acuerdo con lo que diga la Jurisdicción Especial para la Paz, pues se entrará a examinar en autonomía de la propia JEP si se presentan condiciones para
un eventual régimen de incompatibilidades o no. Pero la realidad es que eso también depende de la naturaleza y del carácter de las sanciones. Recordemos que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene 3 tipos de sanciones: las sanciones propias, las sanciones alternativas y las sanciones ordinarias. De tal manera que tampoco nos podemos aquí anticipar a decir que de entrada va a haber un bloqueo y una incompatibilidad. Los integrantes de las FARC, quienes lo fueron, han manifestado toda su disposición de ofrecer plena verdad. Aquí lo que sí resulta absolutamente incomprensible es que se estén haciendo exigencias exclusivas para las FARC y no para todos los actores que intervinieron de manera directa o indirecta en el conflicto. En ese sentido, creo que la Corte Constitucional evidentemente se distancia de los acuerdos de La Habana, no es fiel a su propia jurisprudencia, que justamente había llamado o había dicho que los acuerdos son para cumplirlos, por una parte, y que hay que mantener el espíritu y la letra de los acuerdos cuando de desarrollo legislativo se trata. Señor Cancino, sobre ese punto en particular también hay muchas preguntas y tiene que ver con realmente lo que representa este fallo de la Corte Constitucional. El Congreso aún está debatiendo la ley estatutaria, una ley que está un poco enredada en el legislativo colombiano. ¿Este fallo qué representa para el Congreso? ¿Le fija un camino? ¿Puede salirse el Congreso de lo que ha planteado la Corte Constitucional? ¿O definitivamente ya lo que planteó ese alto tribunal es lo que debe hacerse de aquí en adelante? Claro, obviamente lo que la Corte Constitucional examinó fue un tema macro, pero no significa que el Congreso haya perdido su autonomía, porque precisamente en la decisión establece que el Congreso, para los temas que tengan relación con la paz, tiene una posibilidad de entrar incluso a interpretar o en un sentido modificar la Constitución. Lo que no es cierto es que este fallo obligue al Congreso a aprobar una ley estatutaria para la justicia. Esta ley puede no aprobarse en el Congreso, puede estancarse en el Congreso o puede pasar lo que el régimen constitucional que maneja el tema de las leyes estatutarias y lo que generó el fast track, pues obviamente que no es una imposición que tenga el Congreso. Esperemos que el Congreso cumpla su labor, vea si la aprueba o no la aprueba, pero eso sí desde ya le manifiesto, el presidente no tiene competencia para declarar una conmoción interior y desarrollar una ley estatutaria. Y si eso sucede, atacaremos eso jurídicamente con todos los mecanismos que tenemos a nivel nacional e internacional, porque no se puede obligar a Colombia a que se imponga algo que no va de acuerdo a lo que la Constitución establece. Así que yo creo que es un marco general, no estamos completamente de acuerdo con el pronunciamiento de la Corte, pero lo que sí no podemos entender es que sea una imposición para que el Congreso tenga necesariamente que aprobar una ley estatutaria. Brevemente, señor Estrada. Sí, en el caso, lo primero es que hay que mirar si se logran superar las prácticas filibusteristas del Centro Democrático. Ese es un aspecto que tiene bloqueado el trámite de la ley estatutaria de la JEP. Y lo segundo es mirar si superadas esas prácticas, cuáles son los desarrollos que va a tener en concreto la ley estatutaria. Como bien lo señala el doctor Cancino, el Congreso tiene facultad para hacer sus propias interpretaciones y sus propios desarrollos. Lo que nosotros reclamamos y exigimos es que lo que se interprete y se desarrolle atienda estrictamente lo acordado. Este es un acuerdo en el que se debe honrar la palabra. Los acuerdos son para cumplirlos y lo que estamos advirtiendo definitivamente es que se están haciendo trizas los acuerdos por la vía jurisprudencial y por la vía de los desarrollos legislativos. Señor Estrada, usted dice que este es un acuerdo donde debe honrarse la palabra. ¿Usted qué responde, por ejemplo, a ese argumento según el cual la palabra que está empeñada es la de un gobierno, pero realmente esa palabra no tiene la legitimidad suficiente porque finalmente, por un lado, los colombianos votaron en su mayoría no a un plebiscito hace un año, y por el otro lado el mismo Congreso hasta este momento no ha mostrado por lo menos las mayorías para aprobar esa ley estatutaria? Frente a eso, Jefferson, te diría dos cosas. Lo primero, debe recordarse que en todo caso el Congreso de la República refrendó esos acuerdos. Debe recordarse que en todo caso fue este mismo Congreso el que aprobó el acto legislativo, que creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y en lo que hace referencia a honrar la palabra, pues eso es lo que se espera de partes que han estado en un proceso de negociación. El gobierno, por Constitución, está facultado para negociar acuerdos, para negociar tratados, y lo hace en nombre del Estado. Luego, lo que se espera es que un acuerdo suscrito con el gobierno
sea extensivo en la lógica de lo que llama el propio ordenamiento constitucional, de la coordinación armónica de los poderes públicos, a que todos ellos intervengan para que efectivamente lo acordado pueda sacarse adelante, más teniendo en cuenta que estamos frente a un bien supremo, que es el bien de la paz. Y específicamente en relación con la Jurisdicción Especial para la Paz, estamos sobre todo de cara a la necesidad de atender los derechos de las víctimas del conflicto. Sí. Hay mucha demagogia en el tema de derechos de las víctimas del conflicto, pero no se expresa ni en la propia jurisprudencia ni tampoco en los desarrollos legales como lo estamos advirtiendo hasta el momento. ¿Qué opina, señor Cancino, frente a este argumento de la palabra empeñada? Escuchábamos muchas veces ese argumento por parte también del gobierno nacional, según el cual era imposible corregir cualquier vacío del acuerdo o cualquier cuestionamiento que había frente al acuerdo, porque realmente, pues, lo decía el gobierno que hacía parte de esa palabra, de ese acuerdo de paz que firmó con las FARC, pero vemos que la Corte Constitucional finalmente sí pudo hacer unos cambios. No, por supuesto, unos cambios muy tímidos, obligado o presionado por una coyuntura política del momento, no solo con un criterio jurídico, sino con una alta influencia de los magistrados que han llegado por parte del gobierno a sentarse en esas sillas, pero si fuera por el cumplimiento de la palabra, pues el gobierno no cumplió ninguna palabra, porque y respetó el resultado del 2 de octubre, después se inventó que el Congreso podía saltarse al constituyente primario cuando el pueblo se manifestó, así sea por una mayoría mínima, diciéndole no a los acuerdos. Después la Corte Constitucional avala de una manera, en mi concepto, no ajustada a la Constitución, que hubiera sido el Congreso el que la refrenda, y ahora obviamente, que fíjese lo contrario que estamos, las personas que han generado críticas de Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador y 2 personas del Partido Liberal lo han hecho dentro del marco de la interpretación de la Constitución. En cambio, el presidente del Congreso, el doctor Efraín Cepeda, sí se inventó una modificación a la Constitución para lograr mayorías con los impedimentos, que a todas luces son un vicio de forma que también atacaremos en su momento frente a la Corte Constitucional. Es decir, se han aprobado hoy en día cosas con vicios de forma, ni siquiera de fondo, que van a tener su consecuencia el próximo año cuando se aprueben muchas cosas con esa interpretación de la ley quinta muy personal y muy alejada de la realidad del presidente del Congreso. Hay otro punto... Pero sobre ese tema sí también es bueno precisar que cuando de temas constitucionales hablamos, desde luego que hay lugar a la interpretación. Y en el caso de las mayorías que están ahorita ejerciéndose en el Congreso, pues eso resulta de una interpretación. El doctor Cancino tiene otra, pero lo que yo señalo es que evidentemente hay diversas formas a la hora de hacer interpretación constitucional, y lo estamos viendo en el propio fallo de la Corte, frente al cual uno tiene evidentemente distancias, como lo he señalado. Hay otro punto que me gustaría debatir con ustedes, es el que tiene que ver con la posición que tomó la Corte Constitucional frente a los terceros civiles. La Corte Constitucional de Colombia eliminó la posibilidad de que magistrados de la Justicia Especial para la Paz llamen forzosamente a terceros para vincularlos y sancionarlos. En su decisión, el alto tribunal estableció que la comparecencia de los civiles debe ser voluntaria. Veamos este punto. En lo que tiene que ver con la comparecencia ante la JEP de terceras personas, es decir, los no combatientes, el comunicado de prensa sobre el fallo de la Corte Constitucional señala que el acceso forzoso de los terceros anula la garantía del juez natural y el principio de legalidad. La Corte Constitucional señaló que en relación con los terceros y agentes del Estado no miembros de la fuerza pública, la vinculación a la JEP es voluntaria o está sujeta por el principio de voluntariedad, o sea que esos terceros acuden a la JEP en unas condiciones y en unos tiempos que la ley debe señalar, pero de manera voluntaria, o sea, no son forzosamente vinculados a la JEP. Según el comunicado del fallo de la Corte Constitucional, la denominada Jurisdicción Especial para la Paz ofrece amplias garantías para los combatientes en el conflicto armado. Contrario a lo que decidió sobre los terceros civiles, el alto tribunal mantuvo en firme el sometimiento de miembros de la fuerza pública ante la JEP. Es decir, por conductas punibles relacionadas con el conflicto, estos podrán ser llamados, vinculados y sancionados bajo la denominada Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, todos los aforados constitucionales pues, conservan su fuero y tienen la prerrogativa de acudir voluntariamente a la JEP, pero conservan el fuero, salvo en el caso de los militares
quienes como tienen, o la fuerza pública en general, que como quiera que tiene un régimen propio, especial en el acto legislativo, que establece una justicia simétrica, equivalente, equitativa, exclusivamente para ellos, en función de ellos sí se mantiene entonces el régimen de la JEP. Señor Iván Cancino, ¿qué opinión tiene usted frente a este punto en particular? ¿Qué representa que la Corte Constitucional haya hecho este cambio que para muchos fue de los puntos trascendentales de este fallo que fue conocido hace pocas horas? Bueno, para nosotros los que nos hemos opuesto a esos acuerdos, desde el principio es tal vez el único resultado realmente importante y acorde a lo que se ha manifestado siempre como oposición. No tenía ningún sentido que los terceros pudieran ser sometidos a un tema que principalmente debe vincular a las FARC y a los agentes del Estado vinculados con la fuerza pública. Los terceros, en mi concepto, incluso le faltó a la Corte Constitucional ir más allá en el sentido de prohibir siquiera interrogar o ser mencionados dentro de la Justicia Especial para la Paz. Esto es un tema netamente de la justicia ordinaria. No se puede convertir a la JEP en un tribunal de persecución de colombianos. Mire, en los trinos de muchas o algunas personas que están con los acuerdos y con el sí, habían manifestado públicamente su interés de judicializar y someter a la JEP a todo aquel que hubiera participado del conflicto en su concepto o que se opusiera a ello. La señora Gloria Cuartas se atrevió de una manera además bastante cuestionable a decir que, por ejemplo, yo tenía que mirar si me iba a someter o no a la JEP. Una circunstancia que le permite a uno decir que algunas personas de esa posición querían volver a la JEP un organismo de persecución. Pues aquí no nos pueden perseguir. Aquí no nos pueden perseguir a las personas que nos hemos opuesto desde las ideas y que a personas como la señora Gloria Cuartas no les guste. Nosotros seguiremos argumentando, seguiremos utilizando las redes sociales, los medios de comunicación, la justicia para manifestarnos en contra de algo que creemos que no se respetó una voluntad popular, que va en contra de la Constitución, de tal suerte que ese es una de las pocas cosas satisfactorias que hemos visto y lo consideramos como un triunfo, y lo mismo lo de los aforados. Los aforados tienen un respeto, y es lo que le digo, la Constitución está por encima de los acuerdos y la Corte ya lo ha representado y lo ha manifestado 2 veces, y eso desde algún punto de vista nos da tranquilidad, que la Constitución sigue siendo el punto de referencia y el punto final, y no los acuerdos de La Habana que solo vinculan a un grupo que se sometió y a un gobierno que no tiene ninguna legitimidad, que ha tenido la popularidad más baja del país y que afortunadamente está próximo a terminar. Señor Estrada, ¿queda cerrada esa posibilidad de que esta JEP se convierta en un organismo de persecución, como lo asegura el doctor Cancino? No, yo creo primero que todo que con el fallo se acrecienta la deuda con las víctimas del conflicto. La JEP se concibió no solo para encontrar una salida al conflicto, sino también para ofrecer una respuesta a las víctimas del conflicto. Y cuando hablamos de respuesta a las víctimas del conflicto, derechos integrales de las víctimas, sobre todo hay uno que ellas siempre han reclamado, es el derecho a la verdad, al esclarecimiento de la verdad, al establecimiento de responsabilidades, al excluir a terceros civiles y al extender el fuero a todos los agentes del Estado civiles, evidentemente se refuerza un concepto de impunidad. No se trata, doctor Cancino, de que todos los colombianos, como se ha dicho falsamente, hubieran tenido que acudir a la JEP. Eso es falso. Solamente tienen que acudir a aquellos que hayan estado comprometidos con graves crímenes de guerra, con delitos de lesa humanidad, en lo que hace referencia a la estructuración de organizaciones, como evidentemente la ha habido en Colombia, por ejemplo, de carácter paramilitar, para la comisión de esos delitos. Y en ese sentido, evidentemente, no vamos a tener claridades sobre la pacificación de Urabá. En ese caso, la Fiscalía dice que va a seguir investigando eso. ¿Por qué, digamos, desmilitarla? Jefferson, qué pena. La justicia ordinaria se ha caracterizado por un régimen de absoluta impunidad. Más del 95% de los casos están en la absoluta impunidad. Las más de 15.000 compulsas de copias que se derivan de los procesos de justicia y paz y que comprometen a empresarios, a empresas, a civiles en la comisión de delitos, particularmente la organización de estructuras paramilitares y de contrainsurgencia, casi que en este momento están
durmiendo en los sótanos y en los archivos de la Fiscalía. Entonces lo que nosotros queremos es una justicia que efectivamente aclare. Esta guerra que hubo en Colombia no fue solo entre combatientes, no fue solo entre la guerrilla de las FARC y las fuerzas militares. Aquí hubo estructuras de contrainsurgencia paramilitar, financiación privada de la guerra, para la comisión de delitos, para la comisión de masacres, para la desaparición forzada. Y eso tiene que aclararse. En ese sentido, esta jurisprudencia lamentablemente estimula el régimen de impunidad que existe en Colombia. Sí, yo estoy de acuerdo en que la impunidad sí ha estado. Es imposible entender cómo el señor Jesús Santrich no tiene condenas por homicidio, por desplazamiento, por reclutamiento de menores. Es imposible entender cómo el secretariado de las FARC no tiene sino pocas condenas por todos los graves delitos. No, tiene pocas condenas para los que son. Tiene 40. Yo lo dejé hablar, profesor, permítame, yo termino. No, yo estoy tranquilo, pero lo dejé hablar. Tiene muchas, no son falsas porque yo le respeté la palabra, respéteme. Yo también me siento defraudado. Y si usted recuerda, Jefferson, y la audiencia recuerda, muchas personas de altos mandos de las FARC han dicho públicamente que los medios de comunicación debían acudir a la JEP, que todos los comerciantes debían acudir a la JEP, es decir, estaban esperando volverse víctimas y no reconocer su capacidad de victimarios, como también lo ha hecho el señor Santrich al poner una tutela porque se le dice asesino cuando efectivamente tiene una responsabilidad en homicidios. Entonces, por supuesto que la justicia ordinaria también le falló al país en no tener una rudeza mucho más fuerte con las FARC, y no podemos ahora decir que solamente con los crímenes de Estado o con los paramilitares. A los terceros había que protegerlos, y es tal vez lo único realmente rescatable de la sentencia de la Corte Constitucional para las personas que no creemos en este proceso. Yo quiero reiterar... Brevemente, porque nos marca una pausa. No, simplemente quiero reiterar que de los hechos más lamentables de este fallo de la Corte es justamente eso. Y quiero precisar que si para algo ha funcionado el aparato de justicia, ha sido justamente para el juzgamiento y condena de quienes han estado alzados en armas. La impunidad ha regido para los demás. Dos ángulos diferentes sobre esa misma noticia, este fallo que sigue generando polémica y que estamos analizando aquí en el programa La Noche. Vamos a hacer una primera pausa comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones de ustedes, nuestros televidentes, las que nos hacen llegar a través de las cuentas de Twitter que aparecen allí en la parte inferior de nuestra pantalla. ¿Cuál es su opinión frente a este fallo de la Corte Constitucional sobre la JEP? ¿Crea o no las bases para una paz estable y duradera? Jason dice en este momento lo siguiente: Corte Constitucional actuó, pero depende más del Congreso crear una verdadera justicia restaurativa y ecuánime en el núcleo de la Jurisdicción Especial para la Paz. La ausencia de concepto de la Corte no era más que un pretexto de los honorables para legislar. Ahora importa es si van a escuchar a las víctimas. Brenda dice lo siguiente: la Corte hizo lo correcto dando vía libre a la JEP para que el Congreso no tenga excusas de avanzar con el acuerdo de paz. Paso en la dirección correcta. Jorge dice lo siguiente: los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad se quedaron sin pena efectiva, como exige el Estatuto de Roma. Narcoterroristas fungirán como reos y parlamentarios paralelamente. Ni Pablo Escobar soñó tanto. Algunas opiniones de ustedes, los invito a que sigan participando de este programa La Noche. Una pausa y ya regresamos a este análisis. Ya regresamos con La Noche.